El colectivo artístico nace por una sugerencia de los estudiantes de artes plásticas, quienes querían que se hiciera más talleres de cuerpo, porque yo hacía unos talleres de cuerpo en unas asignaturas pedagógicas que yo tenía. Entonces ellos me proponían que hiciera más talleres, entonces yo empecé a hacer más talleres y ya el que era jefe de departamento en ese momento me dijo que propusiera una asignatura de un taller complementario como de ahí. Entonces yo empecé como a buscar y me pareció muy bonito, además porque en ese momento estaba leyendo un libro que se llamaba Los gritos del cuerpo, de un psicoanalista que se llama Juan David Nacio. Entonces de ahí nació El cuerpo habla y nació ese título y nació la asignatura. Yo no veo al cuerpo habla como un grupo de reacción, ni siquiera como un grupo de resistencia ante un fenómeno artístico ya constituido. Yo lo leo más bien como un grupo de búsqueda por la idea de arte desde una noción no institucionalizada o no académicamente convencional o definida. Entonces yo lo veo como un grupo que está construyendo, que está proponiendo, precisamente desde ahí construirse la idea de arte. No lo leo en resistencia o en reacción a. Fabular es la capacidad de armar mundos posibles, un mundo que se torna ya no como ficción, y a mí me parece que esa diferencia Deleuze la trabaja muy delicadamente y me parece que entenderla desde la filigrana que eso implica, o sea, no es una ficción, es la capacidad de armar otros mundos posibles a este que hemos dado como verdadero. Y ahí, en esa provocación, en eso se arma comunidad, se desliga ese lugar del arte, de la representación, para hablar de un arte más comprometido con lo político y con los lugares de la resistencia. A mí me parece que hay un devenir contemporáneo del arte que ha dejado huellas en los modos de participación colectiva, es decir, cuando el arte se pregunta por qué sucede entre el sentido de las acciones entre las personas. Ya no estamos hablando de una pregunta por el sentido de la vida, estamos hablando por el sentido de las relaciones que obviamente implican la vida de las personas. Pero en este entramado de relaciones sociales yo creo que son pocas las búsquedas. Que es un reto donde hay muchas contradicciones, porque se supone que un colectivo es la capacidad de disolver el sí a partir precisamente de un trabajo donde lo colectivo se torna lo más importante, pero a veces no es posible porque todavía estamos sujetos a la subjetividad, sujetos al ser sujetos. Entonces, yo siento que es difícil, es muy difícil romper el sí para crear la alteridad y crear el olvido de sí. Todavía es una cosa que se logra por momentos, que es difícil, pero que es la insistencia, ¿cierto? Y que, por ejemplo, los grupos en que ha estado son diversos y eso hace que entonces se tenga que empezar la cosa siempre desde el origen. Como que el eterno retorno es muy bonito porque entonces viene otro grupo y entonces ese grupo tiene otras dinámicas, tiene otros miedos, tiene otros retos, tiene otras felicidades, tiene otros gustos, tiene otras dinámicas. Entonces hay que retomar eso y volverlo a cuestionar desde otros lugares, porque pareciera que fuera una línea, pero no es una línea, es como un rizoma, porque entonces usted piensa que hay una claridad, pero resulta que no, entonces tiene que volver a conectar eso con una cosa que usted cree que ya está clara y resulta que no está clara. Entonces es muy bonito porque crea una dinámica diferente, un acercamiento diferente a posiciones políticas, éticas y estéticas. Y entonces eso permite hablar de lo cotidiano, de la construcción del arte como una cosa rígida. También complejizamos el término de la representación, el término de la comunidad, y cuando estábamos complejizando eso nos encontramos con Henri Bergson, un escritor francés, y con Nietzsche, y nos dimos cuenta que ese concepto de fabulación
describía muy bien lo que nosotros queríamos hacer, que ese concepto de fabulación recogía eso que nosotros estábamos intentando nombrar, y precisamente era la capacidad de imaginar, de crear otras realidades posibles, de definir o de no definir, de implementar otras estrategias, de articular otras cosas a partir del arte o de la actividad artística o la práctica artística o eso que es tan complejo que se llama arte. Y entonces decidimos que ese concepto daba perfectamente el lugar con lo que nosotros queríamos armar. El contexto en el que yo le veo un gran valor a la propuesta de Ángela y del colectivo, como de preguntarse por arte en una relación que es intangible, pero que se da obviamente cuando una acción llama la atención sobre esa interacción. Maneras de decirlo que logre el asombro, que logre la provocación, que a nosotros también nos impulse a eso, a crear, y a crear no para comunicar, sino precisamente para desorientar, para asombrar, para cuestionar, de clasificarnos, y entonces eso se expande y crea precisamente amalgamas, contradicciones, lo que habla Juan Gonzalo Moreno del desierto, ¿cierto? Un desierto donde las dunas siempre están cambiando, donde no hay un espacio de verdad unido. Yo no quiero plantearme una relación de perfil del cuerpo habla como un producto acabado. Yo creo que precisamente lo que hace mucho más rico e interesante el trabajo del cuerpo habla es que siempre está en proceso. Como las maneras de desplegarse este proyecto del cuerpo habla, desde lo pedagógico, desde lo artístico, desde lo investigativo, desde lo político, desde lo estético.